Hola, muy buenos días, buenos días. Estas son las mañanas que a mí más me gustan porque solo me recuerdan los verdaderos inviernos de los años 60 y de los 70, cuando el cambio climático no nos impactaba tanto y alteraba las estaciones del año. Vamos a ver si los hondureños de mi generación recordamos que aquella lluvia del 3 de mayo era infalible. Usted que está a mi izquierda, estoy seguro que validará lo que estoy diciendo. El 3 de mayo era infalible la primera lluvia. Y cuando empezaron a alterarse las estaciones, y que era 5, 10, 15 de mayo, y la lluvia no llegaba porque todos los agricultores habían preparado sus tierras justamente para sembrarlas, entonces comenzaban los rituales y las ceremonias religiosas, sobre todo en la ruralidad de Honduras, invocando al Supremo Creador que se hicieran presentes las lluvias. Y este era el típico clima, recuerdo yo, en la última mitad de la década del 70, la década del 70, última mitad del 60 y casi toda la década del 70. A esta hora, 7 de la mañana, un poquito antes, nosotros íbamos para la escuela. No estaban pavimentadas las calles en esos tiempos de nuestros pueblos, por lo tanto se hacían charcos y llegaba uno pringado de lodo a la escuela, pero con un ánimo y un espíritu de aprendizaje enorme, con un deseo de lectura enorme, con un deseo de desafiar a todo mundo, pero en el buen sentido de la palabra. Esos son los inviernos que yo recuerdo. Se calmaban las lluvias, mucho sol hasta las 2, 3 de la tarde, luego comenzaba a nublarse y venían las lluvias. Esos son los inviernos que yo recuerdo y ese es el invierno que estoy viendo este año. Hay suficiente agua. Ya me imagino yo los israelíes con todo el agua que ha caído en este invierno en Honduras, cuánta hubiesen almacenado. Los israelitas estoy seguro que tendrían agua para los próximos 4 años de la naturaleza, con todos los depósitos para almacenar que tienen con el agua que nos ha caído a nosotros. Pero lamentablemente esta en Honduras se va hacia el mar. Y ya en un verano fuerte vamos a estar clamando por agua que desperdiciamos en invierno. Pero estaba hablando de los inviernos. Este invierno me gusta. Venía pensando que la producción agrícola, que la producción de frijol y de maíz este año debe ser abundante, porque no hay argumento para decir, no, es que nos falló el invierno, demasiado calor, las temperaturas afectaron las lluvias. Pero luego pensé, no, pero es que no creo que hayamos tenido exceso. Es cierto que se han dado algunas pequeñas inundaciones, pero ha sido la típica lluvia para que haya buena producción. Pero luego me acordé, ¿y habrán sacado los préstamos los productores? ¿Habrán tenido crédito para sembrar? No sé, habrá que investigarlo, pero repito, qué lindo invierno para mí, el de 2022. Hoy tenemos un tema que ha sido motivo de debate durante mucho tiempo en el país y que al final tuvo un desenlace. ¿Cuál fue el desenlace? Pues la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Pero ahora vienen las repercusiones, porque algunas zonas de empleo creen que que el Estado ha atentado contra sus inversiones y arguye que hay tratados que protegen esas inversiones, sobre todo cuando son de capital estadounidense. Y eso es lo que viene ahora, un tremendo debate y controversia por las repercusiones que tiene la derogación de esta ley que se aprobó en el Congreso Nacional de la República. Y para debatir el tema hoy tenemos al secretario técnico
de Próspera, que es una sede, Jorge Colindres, a quien le doy la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias Renato, un saludo al pueblo hondureño, un placer estar aquí para explicar claramente cuáles son las garantías de estabilidad jurídica que le permiten a Próspera Sede continuar operando por determinación del propio Estado hondureño, porque así lo ha definido el Congreso Nacional a través de la ratificación de tratados internacionales y a través del propio derecho constitucional hondureño que reconoce los derechos adquiridos de los inversionistas. Entonces es un placer estar acá para poder platicar ese tema tan importante. Muchas gracias, Jorge Colindres. José Luis Moncada es el director ejecutivo del Centro Financiero Próspera y del Laboratorio de Innovación. ¿Qué tal, José Luis? Nada, buenos días, un placer estar con usted y efectivamente, como decía Jorge, como hondureño y sobre todo como una persona que cree en el desarrollo, estoy interesado que podamos aclarar a la población hondureña el interés de Próspera de seguir invirtiendo y trabajando por Honduras, generando trabajo, generando desarrollo, que eso es lo que ocupamos los hondureños. Nos acompaña también la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia Sandoval. Jacqueline, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato, pues siempre es un placer poder atender a su llamado para poder debatir los temas de interés nacional, especialmente en el área de la protección y la promoción de la inversión privada. Y la asesora legal del Consejo Nacional de Inversiones, Raquel Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida, buenos días. Gracias y muchísimo gusto. Estoy aquí para comentar un poco sobre la protección jurídica que se le puede dar a los inversionistas nacionales extranjeros a través de la Ley para la Promoción y Protección a las Inversiones y también institucionalidad que nos da el Consejo Nacional de Inversiones. Muy bien. Hace algunos minutos pensé en cómo formular la pregunta de esta mañana y yo creo que toda la hondureñidad tiene la percepción de cómo aquí hemos enfocado este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico, así que a nadie le debería sorprender la pregunta, porque además la pregunta es bastante controversial, pero lleva el ánimo de profundizar sobre el argumento que ahora tiene la sede Próspera. Y por el lado del Consejo Nacional de las Inversiones, proteger al Estado, pero también proteger las inversiones, que es la misión que tiene desde hace años Jacqueline Foglia. Por eso la pregunta que en este momento vamos a tener en pantalla. En este asunto de las sedes, quitémosle muy bien, en ese asunto de las sedes, el Estado se protegió de pequeñitos estados dentro de su territorio, pero no es a manera de pregunta, es como una afirmación. No se preocupen, yo muchas veces construyo estas premisas así en público para que mire la transparencia de la gente. En este asunto de la sede, el Estado se protegió de pequeños estados dentro de su territorio, que ahora arguyen que sus inversiones están en riesgo e invocan el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Falta el RD ahí. Sí, falta el RD. Entonces lo vamos a leer de nuevo. La premisa para que usted participe luego de escuchar aquí los argumentos en el frente a frente. En este asunto de la sede, de las zonas de empleo y desarrollo económico, con Jorge Colindres ese tema lo hemos debatido ya. Yo sé que Jorge no se sorprende. Y usted que es fiel admirador de frente a frente, pues ha seguido esta temática, tampoco le sorprende. En este asunto de la sede, el Estado se protegió de pequeñitos estados dentro de su territorio. Ahí tendríamos que ponerle una coma. Que ahora arguyen que sus inversiones están en riesgo e invocan el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Muy bien. Interesante. Solo les pido que me permitan unos 2 minutos para la primera pausa comercial y luego vamos a escuchar aquí a los ejecutivos de Próspera, Jorge Colindres,
José Luis Moncada, e inmediatamente a los ejecutivos del Consejo Nacional de Inversiones, los que tienen la misión de socializar y atraer inversiones, porque de algo estamos convencidos, y ese es un denominador común que lo apoyamos todos aquí: el país requiere de inversiones. ¿Para qué? Para generar empleo, para crear riqueza. ¿Qué país distribuye bienestar entre su gente si no crea riqueza? ¿Conoce alguno, Jacqueline? Ninguno. ¿En el mundo? Ninguno. Yo no conozco ninguno. Yo no conozco ningún estado en el mundo que reparta riquezas que no tiene. Podrán producir papel, moneda inorgánico, cualquier cosa, mentiras, populismos, pero los estados que no crean riquezas no reparten prosperidad. Los estados que no son capaces de generar riqueza no tienen buenos hospitales, no tienen buenas escuelas, no tienen buena infraestructura. Prácticamente los estados que no tienen capacidad de generar riqueza y distribuirla entre toda la gente son estados casi fallidos. Por lo tanto, partamos de esta premisa en que coincidimos todos. Queremos inversión para generar riqueza, pero ¿en qué condiciones queremos la inversión? Eso es lo que vamos a debatir esta mañana, más allá de los argumentos que están en todo su derecho de exponerlos los ejecutivos de Próspera. Atentos a este frente a frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los titulares que destaca hoy tunota.com por cortesía de Banco de Occidente: diputados de Libre descartan bancada independiente y anuncian respaldo a Luis Redondo. Ese es el titular que destaca hoy Tu Nota. Nieto de Xiomara fue quien publicó curioso tuit que fue borrado de la cuenta oficial. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo curioso? No me doy cuenta de esto. Y como yo estoy igual que usted, que quiere saber dónde está la curiosidad, pido por favor... Correcto, eso justamente. Quiero leer la noticia completa. Al menos la entrada de la noticia, el primer párrafo. El nieto de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, José Manuel Zelaya, fue el responsable de tuitear desde la cuenta de la mandataria una publicación acerca de un videojuego para descargar que a los instantes fue borrada. Bueno, ahí me tomaron el pelo, pero es que así es el periodismo. Así es el periodismo, y sobre todo el digital. No, vamos a otros titulares. Ya me di cuenta de qué se trata. Se trata de una curiosidad de familia. Muy bien el titular. Nicaragua autoriza el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y la noticia de Erlinda Bobadilla: juez concede extradición de Erlinda Bobadilla a Estados Unidos. Mateu, el ministro de Salud, califica de irresponsables y malcriados a médicos internos tras protestas. 700 millones se invertirán en nuevo centro penal de Intibucá. ¿Cuándo se concluirá? Se pregunta Tu Nota. Algunos de los titulares destacados de tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Uno tiene que prepararse con las preguntas, ¿verdad? Y estas preguntas espero que sean despejadas hoy. ¿Continúa Próspera en el país o se va? ¿Cuál es la cantidad de espacio físico que ocupa Próspera en Honduras? ¿Cuántos empleos ha generado hasta este día? Si Próspera se va, ¿cómo quedarán las personas que laboran en esta zona de empleo y desarrollo económico? ¿Van a demandar a Honduras? Bueno, mejor hasta aquí, porque no sé si dará tiempo para responder todas las preguntas que preparé.
pero que sea Jorge Colindres el que me despeje la primera. ¿Se van o no del país? Bueno, yo antes que todo aclarar de que yo estoy aquí como secretario técnico de Próspera Sede, es decir, yo represento la zona económica especial y la plataforma legal que ha creado el Estado de Honduras y que a la fecha ha logrado traer decenas de millones de dólares de inversión al país. No represento per se a los inversionistas tenemos obviamente a la promotora y organizadora Honduras Próspera Inc., que es quien está impulsando predominantemente las inversiones en Roatán y La Ceiba, que es donde está Próspera Sede, pero también tenemos inversionistas de Europa, otros inversionistas de Estados Unidos. Entonces, en la sede tenemos diferentes empresas, diferentes usuarios, diferentes personas que han, también empresas nacionales, ¿verdad?, que han decidido operar o emprender su negocio dentro de la sede. Entonces, somos una plataforma abierta para la inversión nacional y extranjera y pues esas determinaciones las tomará cada uno de los inversionistas, ¿verdad?, que han utilizado la plataforma de conformidad a la garantía de estabilidad jurídica que realice y que ofrezca y respete el Estado de Honduras. Pero entonces eso, pero en general Próspera Sede continúa. Nosotros como plataforma y Honduras Próspera Inc. también tiene planeado continuar, pero bajo la premisa que el Estado va a respetar, ¿verdad?, los derechos de los inversionistas, va a respetar el Estado de Derecho, va a respetar los tratados internacionales y conforme a esos tratados que tutelan la continuidad operativa de Próspera Sede, nosotros continuamos, estamos... ¿verdad? Bueno, sí. Continúan porque falta ratificar la reforma constitucional. Bueno, aún después de la ratificación, es que el Estado de Honduras, mire, todo esto comienza porque Honduras a través de su historia tiene bastantes crisis políticas, económicas y sociales. Y entonces para poder atraer la inversión, la cantidad de capital necesario para que el país pueda salir de la pobreza e impulsar el desarrollo socioeconómico de la nación, tenemos al 70% de la población viviendo en pobreza. Entonces, para traer el capital necesario para reducir esa tasa, el Estado de Honduras creó un régimen especial con las más amplias garantías de estabilidad jurídica que francamente pueden crear los estados. Entonces, en primer término, ya estaba previsto en el régimen sede para garantizar y permitir que estas inversiones tuvieran la confianza de venir al país, ya estaba previsto que podían haber cambios de gobierno y que diferentes gobiernos podían tener diferentes nociones o ideas de desarrollo y por tanto el artículo 45 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico establece claramente que de ocurrir la derogatoria de esa ley orgánica, la misma permanecerá en vigencia por el periodo establecido en el contrato o cláusula de estabilidad jurídica que se ha firmado con los inversionistas y residentes de la sede. Actualmente hay más de 100 empresas que están registradas en Próspera Sede y cientos de personas que se han registrado y que tienen derecho a estas garantías. Adicional a eso, el Estado de Honduras ratificó el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de Honduras y el Estado de Kuwait. Y este tratado internacional, ratificado por el Congreso Nacional, le garantiza a los inversionistas y a las inversiones establecidas en el régimen sede que los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de las Sedes y todos los derechos, beneficios, protecciones, procedimientos explícitos o implícitos contenidos en el régimen sede, quedan garantizados por el Estado de Honduras por un periodo no menor a 50 años. Esta es la garantía que dio el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional, ratificando un tratado internacional adicional a lo que ya establecía la propia Ley Orgánica, el artículo 45. Entonces, adicional a eso está también el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es nuestro principal y más importante socio comercial, en el que obliga al Estado de Honduras a respetar todas estas garantías que se le hayan proveído a la inversión estadounidense, ya sea a nivel legislativo o a nivel de tratado internacional. Hay una obligación constitucional y de derecho internacional de respetar este periodo que el Estado de Honduras ha otorgado de su de su voluntad, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Jorge, quiero reiterar esto porque estoy, sí. admito, bastante confundido, profundamente confundido, porque yo asociaba que inmediatamente que el Congreso Nacional ratificara
las reformas quedaba sin vigencia las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero lo que estoy escuchando de Jorge Colintres es diferente, que las mismas sedes en conjunto con el Estado de Honduras se protegieron por si en algún momento cambiaba la política un gobierno, o por si el Congreso le daba por derogar las zonas de empleo y desarrollo económico, como sucedió. Me está hablando de 50 años más allá de la ratificación de la reforma que se hizo. Sí, es correcto. Eso es lo que determinó el propio Estado de Honduras en aras de poder brindar garantías de estabilidad jurídica que le permitieran a la inversión extranjera y nacional también venir al país, porque si usted viene, el proyecto SEDE es un proyecto con visión a múltiples décadas. Entonces usted tiene un proyecto de inversión de que la idea es cambiar la cara de Honduras, ¿verdad? Convertirlo en uno de los principales destinos de inversión del mundo, pero predominantemente el hemisferio americano. Usted tiene que brindar garantías de estabilidad jurídica. Si usted tiene un proyecto de 10, 15, 20, 30 años, entonces no puede estar sujeto a que cada gobierno que venga esté cambiando las reglas del juego. Entonces, esa fue una de las razones, entre otras, por las cuales el Estado de Honduras y Próspera Sede como tal ha sido capaz de atraer decenas de millones de dólares de inversión extranjera al país, le reitero, predominantemente los Estados Unidos, gracias a esas garantías de estabilidad jurídica. Pero más allá de lo que establece los tratados internacionales y el propio artículo 45 de la ley orgánica, Honduras por más de 30 años ha tenido una práctica y una doctrina jurídica de respetar los derechos adquiridos de los inversionistas. Cuando una empresa invierte o se adhiere a un régimen especial, se le otorgan ciertos beneficios o ventajas competitivas por cierto periodo determinado, ¿verdad? No obstante, a pesar de que el Congreso Nacional derogase esa ley, las empresas que se adhirieron durante la vigencia o los actos jurídicos consolidados durante la vigencia de esa ley, por ejemplo el Próspera Sede como tal, como zona de empleo y desarrollo económico de la República de Honduras, continúan por el periodo establecido por el Estado. Con los mismos beneficios. Con los mismos beneficios que establece ya la ley. Con los mismos beneficios que establece la ley, y es lo mismo que ha pasado con la ley de incentivos al turismo, ¿verdad? Cuando fue derogada, las empresas que se habían acogido a ese régimen, se derogó la ley, pero las empresas continuaron gozando los beneficios. Pasó también con SADE, en las zonas agrícolas de exportación. Fue un régimen especial que creó el Estado de Honduras para fomentar la exportación agrícola a inicio del siglo XXI. Igual fue derogado, pero quienes estaban adentro continuaron por el periodo establecido. Y bueno, más recientemente está la ley de la zona libre turística de Islas de la Bahía, Solitur. El régimen de Solitur fue derogado en el 2017 por la ley de fomento al turismo, pero actualmente, a pesar de que está derogado Solitur, usted mira al portal de transparencia de la Comisión Administradora de Solitur y aparecen más de 300 empresas que siguen gozando actualmente en Islas de la Bahía de esos beneficios. Y es que esto se hace en respeto a la estabilidad jurídica y en respeto a las inversiones nacionales y extranjeras, porque eso es un derecho protegido por la Constitución. La estabilidad jurídica, la previsibilidad jurídica, la seguridad, eso es tutelado por la Constitución, y de esta forma las leyes no se aplican de forma retroactiva, ¿verdad? Entonces las inversiones realizadas, los empleos generados, los planes de inversión y desarrollo iniciados a partir de un régimen especial quedan tutelados por la Constitución y el derecho internacional por el periodo que el Estado de Honduras ha determinado, ya sea en leyes, en contratos de estabilidad o en la... Bueno, si eso es así, entonces la derogación de esta ley de las zonas de empleo y desarrollo económico es un acto meramente político para cumplir con una promesa de campaña, porque usted me dice que todas las empresas que se acogieron a este marco jurídico quedan vigentes y con los mismos beneficios por un espacio de 50 años posterior a la derogación. Sí, digamos, esa es la garantía que ha brindado el Estado de Honduras y que francamente es algo positivo, porque Honduras tiene una ventaja. Y es que, mire, quiero para aclarar también el tema, no es un estado dentro de otro estado, es una plataforma legal y zona económica especial
creada por el Estado de Honduras para facilitar los procesos de inversión, de emprendimiento y de generación de empleo en Honduras. En Próspera Sede, los inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros pueden, a través de una sola institución hondureña, que es Próspera Sede, pueden obtener realizar todos los trámites y obtener todas las licencias y permisos que requieren para impulsar sus procesos de inversión. Entonces, en la zona económica especial, lo que ofrece es esa facilidad para la inversión. Ahí usted puede conseguir su licencia de operación de negocio, sus autorización de permisos de construcción, de autorización de urbanizaciones, licencias para el establecimiento de empresas financieras, para el establecimiento de proveedores de servicios médicos, para instituciones educativas, primaria, secundaria, incluso educación terciaria con universidades. Y todo para restaurantes, ¿verdad? También con facilidades para importar y exportar, y todo esto se hace a través de una plataforma de gobierno electrónico. Entonces, que la desarrolló el equipo de Estonia, de la República de Estonia en Europa del Este, que hoy día es una mejor práctica internacional, ¿verdad? Se le reconoce como una mejor práctica internacional para el desarrollo, el tener el gobierno electrónico, que Próspera Sede ya lo ofrece como institución hondureña a los inversionistas nacionales y extranjeros. Y claro, este esquema tan competitivo y tan atractivo de inversión nos da una ventaja competitiva frente a los vecinos en la región. Ahora usted agarra este esquema y lo asegura con todas estas garantías de estabilidad jurídica que estamos hablando. Honduras tiene la herramienta para para ganarle a Costa Rica, ganarle a Panamá, ganarle a Colombia, como uno de los destinos más competitivos de atracción de inversión. Solo quiero que me recuerde los artículos de la ley, porque esto de la sede hubo que reformar varias leyes para crearlas y para derogarlas también. Que me invoque los artículos, no sé si los anda en digital, porque de repente hay mucha gente que nos ve que no sabía esto, o que está debatiendo cuánta razón jurídica tiene el argumento que expone Jorge Colindres, que a pesar que el Congreso Nacional derogó las zonas de empleo y desarrollo económico, según el articulado que se aprobó y algunos tratados, las empresas que se acogieron a la sede por seguridad jurídica van a estar 50 años más protegidos por el Estado de Honduras después que se haya derogado las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? Por eso es que si andan en digital, estos artículos me gustaría mostrarlos a la población. ¿Cuáles son las primeras valoraciones que tiene nuestra secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia? Cuando digo nuestra, Jacqueline, es porque el Consejo Nacional de Inversiones es una institución del Estado, financiada por el Estado de Honduras, creada por decreto. Sí, creada por decreto, pero financiada por el sector privado. Pero creada por decreto legislativo, ¿no? Sí, por el 51-2011. Pero financiada por el sector privado. Pero su gran respaldo es el Estado de Honduras, obviamente. Así es. Entonces, ¿cómo valorar lo que nos está diciendo aquí don Jorge Colindres, el secretario técnico de Próspera? Bueno, en efecto, el Estado de Honduras, pues, y los gobiernos, pues, tienen toda la potestad de hacer cambios en su legislación según lo que ellos desean para su administración de gobierno. En el caso, las promesas de campaña de la señora Castro Sarmiento indicaban una línea de estrategia a la cual ella deseaba, y una de los puntos era la derogación de las sedes que, así como usted lo había indicado, Renato, se ha debatido mucho, especialmente la parte de soberanía, la parte de si tienen dentro un estado dentro de otro estado, así como lo dice en su pregunta al público. Y si bien es cierto que todos los estados, para su modernización, etcétera, pueden cambiar las leyes, también es importante que se hagan de una manera que se socialice o se llegue a un acuerdo de los beneficiarios o los afectados de las leyes. Y eso es lo que, cuando yo veo que muchas veces pasan muy rápidamente una ley sin socializar o dejando tal vez algunos vacíos legales, crea una incertidumbre en la parte pues, que nos toca a nosotros, la parte de inversión privada.
cuando uno lee toda la creación de las sedes, es una ley muy explícita en cuáles son los deberes y derechos de los inversionistas, del Estado, etcétera. Es muy completa. En la derogación es una ley muy corta, que simplemente dice que se deroga, pero no se deja ningunos periodos de transición, no se indica a las empresas, a los inversionistas que se habían acogido a este régimen, qué hacer. Entonces, eso es a veces lo que nos pone en una disyuntiva a personas que miramos por la protección y promoción de las inversiones, que qué es lo que debe pasar, qué es lo que debería haber una comisión que hable con los inversionistas, que qué es que alguna gente ha dicho pues que se va a pasar a otro régimen, que se van a convertir en un SIP, ¿verdad? Entonces, pero tiene que haber pasos legales para que eso pase, porque en el ínterin, ¿qué pasa? Si en este régimen no se pagan impuestos y en este sí se paga impuestos, ¿en qué momento se tiene que pagar impuestos? Si algún inversionista dice, a mí me atrajo este régimen, pero no me parece entonces yo me voy a sustraer, entonces tiene que haber pasos, entonces tiene que haber un orden, esa es parte de la seguridad jurídica. No es que no se puede nunca volver a alterar un régimen de inversión, sino que si hay un movimiento, lo que se tiene que hacer es incluir, y se llaman en inversiones, se llama grandfather clause, ¿verdad? O el abuelo, ¿verdad? Las cláusulas abuelo, que quiere decir todos los acogidos a tal ley tienen derechos según esa ley, aunque la ley se derogue. Y tiene sunset clause, o las de atardecer, en que el periodo sunset es 50 años. ¿Cuándo termina el régimen? En 50 años. Entonces, eso es lo que se tiene que incluir, porque eso es parte del derecho internacional, del derecho que aceptamos, derecho de inversión consuetudinario que aceptamos todos los estados que somos firmantes de ciertos tratados. Entonces, ahí es donde nosotros nosotros queremos apoyar a los inversionistas, apoyar a la inversión, y una forma de apoyarla no es protegiéndola solo a ella y no el Estado. Nosotros tenemos que abogar por los dos, que se cumplan las leyes en nuestro país, pero también que los inversionistas sientan la seguridad, que tienen las leyes, que hay claridad en esta ley, y que si yo llego a Honduras y invierto, que mi inversión va a ser tratada de la manera que indica la ley que me acogió. Jacqueline, y a usted le voy a reiterar la misma pregunta, porque sí, yo lo que quiero es que el público que nos ve dentro y fuera de la geografía nacional sea capaz, porque sí sé que hay capacidad de comprender la temática que estamos abordando. Usted, como la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, que nace por decreto legislativo, aunque sea financiado por el sector privado, valida que aunque se haya derogado la ley o las leyes que crearon las zonas de empleo y desarrollo económico, las empresas que se acogieron a este régimen seguirán en el país por 50 años con los mismos beneficios, insisto, aún y derogada la ley que las crió. Y eso es exactamente la disyuntiva en que estamos. Estamos con staff, y necesitamos que haya un cuerpo técnico, un cuerpo legislativo, no legislativo, un cuerpo legal que defina, de veras, que defina el orden de las leyes, la autoridad, para ver cuál tiene, quiénes hemos firmado, porque si el Congreso pasado, o hace 2 congresos, lo firmó, quiere decir que el legislativo ya lo aprobó, es decir, ya tiene validez, aunque cambie el gobierno, tiene validez. Entonces, eso es algo que tenemos. Yo no lo puedo decir en este momento, no tengo los tecnicismos legales, hay muchos que se tienen que ver y se tienen que analizar, pero lo más importante, por lo menos a mi parecer, es que mientras se está haciendo todo esto, se tiene que hablar, se tiene que hacer líneas de comunicación con los inversionistas, se tiene que decir, estamos en un proceso de transición, de estudio, pero no simplemente decir, ya se derogó y ya. ¿Y quedan en el limbo o esas empresas terminan hasta aquí su contrato con el Estado? Entonces, eso sí, cuando uno deja los limbos legales, esos vacíos legales, eso causa incertidumbre, aunque sean lo que se desea en el país, pero tiene que haber que todo esté en la legalidad,
Es decir, que se permita durante un periodo perentorio, transitorio, que de discusión, que la comisión decidirá, algo así tiene que haber un artículo que permita ese tiempo para que se puedan dirimir estas diferencias y que no se llegue a un punto en que, si por falta de comunicación, es que hay usualmente problemas ya legales altos. Ahora, entonces, pero Renato, una cosa que yo quisiera abundar un poco en lo que decía Jackie. Próspera como Próspera y una institución seria de socios serios que han invertido y creen en Honduras y creyeron y siguen creyendo en las leyes, y que el gobierno de Honduras, independientemente de la ideología política, tiene que respetar las leyes y los tratados internacionales. Le emitió nota a la Presidenta de la República diciendo, mire, estamos al tanto que el Congreso de la República derogó la ley de la sede, pero le recordamos estos 3 puntos que Jorge mencionó, que fundamentan la protección para seguir la operación. El gobierno de Honduras, el Ejecutivo, tiene que admitir que eso existe, porque ahí está. Y a partir de ahí, como dice Jackie, iniciar un diálogo, porque eso no lo podemos obviar. Es un derecho adquirido aquí en China, Francia, Arabia Saudita, donde sea, y eso no se puede quitar. Es decir, yo entiendo el escenario político, yo también estoy en la política, y yo me imagino que los estrategas en política dijeron, bueno, ¿cuáles son los temas que pueden atraer votos? Este tema, bueno, y agarraron el tema, y antes de los 100 días vamos a cumplir políticamente, pero legalmente es otra cosa. Entonces, al remitirle las cartas, los abogados de Próspera a la Presidenta le dicen, mire, estas son las situaciones legales, usted debe admitir y confirmar porque así es, y le invitamos a un diálogo. Nosotros queremos y vamos a seguir, porque tenemos derechos adquiridos y lo queremos hacer. Entonces, es lo que estamos esperando, y Jackie nos está apoyando en ese sentido, porque Próspera está generando desarrollo, está generando trabajo. Mientras nosotros vemos otros titulares en los periódicos, los inversionistas hondureños y extranjeros quieren ver cómo salimos de una crisis. Tenemos una crisis mundial de inflación, tenemos una crisis mundial de la cadena productiva, tenemos una crisis de cantidad de cosas. ¿Y qué es la solución para el país? Invertir. El status quo de la economía hondureña no se va a mover si nosotros no tenemos inversión. Y la inversión de Próspera está apostando ahorita y a futuro a construir que ese escenario de Honduras vaya cambiando, y que ese mensaje que el Estado dé sea, yo creo en la inversión y le voy a garantizar la inversión a los extranjeros, porque caso contrario el estatus de Honduras no va a cambiar, la pobreza va a seguir igual, el indicador de riesgo país está creciendo. Es decir, hay una cantidad de situaciones que nosotros debemos tener como prioridad, y no solo hablo por Próspera, hablo abiertamente con los inversionistas nacionales y extranjeros, que tenemos 4 meses y estamos todavía en incertidumbre si seguimos, siguen o no siguen. Nosotros estamos claros que vamos a seguir, pero mucha gente quiere venir a invertir. Yo acabo de tener un Zoom a las 5:30 de la mañana con unos inversionistas de Menorca y dicen, nos interesa Honduras, queremos ir porque tenemos un modelo en una isla parecida a Roatán y queremos desarrollarla, y nos interesa ser socios con ustedes, pero ¿qué papel está jugando el gobierno? Y eso es lo que yo llamo la atención, Renato. Mire, el tema de inversión en Honduras y esas condiciones de facilidad de inversión no son de ahora. Si nosotros nos recordamos, si hacemos historia, ¿cómo vinieron las bananeras acá? ¿Cómo vinieron las mineras? ¿Qué hizo el Estado de Honduras en ese momento? Darle las mejores condiciones. Y eso fue lo que, si nosotros analizamos la formación económica de Honduras, vemos que esas decisiones de darles condiciones favorables a las bananeras y a las mineras, a pesar de que hubieron confrontaciones, fueron lo que dieron el sustento al desarrollo económico del país, y eso lo hacen en todas partes. Entonces, no es un tema nuevo. El tema de que la soberanía, que la seguridad y todo lo demás, yo le decía a usted ayer, mire, el tema de la soberanía es relativo. Nosotros estamos que venga la MAS y que venga la Sisi, y el tema de soberanía jurídica. Es decir, nosotros cuestionamos la soberanía y decimos que vamos a quitar la soberanía porque estamos queriendo trabajar en un espacio territorial donde tengamos condiciones favorables, porque todos los hondureños decimos, aquí no hay justicia, aquí no hay seguridad, pero cuando nosotros queremos que la ley se cumpla, tenemos que no se puede. Entonces, hay una contradicción en el discurso que es preocupante, ¿verdad? Pero sí podemos decir, queremos que venga la Sisi, para que venga un abogado y ponga orden aquí a los corruptos. Eso no es perder soberanía. Es decir, yo creo que este es un análisis más a profundidad, y el tema de fondo es inversión para desarrollo, y la inversión viene con
seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, nosotros Próspera trabajó en fundamentarla y es lo que está haciendo bien que la respete. Porque ningún inversionista norteamericano o alemán que está apostando $100 millones a largo plazo va a venir sin tener seguridad mínima de 20 a 25 años, porque está invirtiendo en un país. Lo hizo en Arabia Saudita, lo hizo en Dubái, lo hizo en Singapur, lo quiere hacer en Colombia, que está muy cerca, lo está haciendo en Costa Rica y en Guatemala. Y Honduras tiene ahorita una condición especial, porque en la isla se puede abrir, no solo lo que Jorge dijo, sino una condición de que vean un país con capacidad, con riqueza, con talento humano, que hay. Mire, complejo el trabajo que tiene Jacqueline Foglia para posicionarse en relación a este tema. Ahora comprendo por qué se hizo acompañar de la asesora legal del Consejo Nacional de Inversiones. Por un lado, su misión es promover las inversiones y proteger las inversiones que vienen a Honduras. Resulta que viene el Congreso y deroga las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero estas zonas se blindaron y obtuvieron garantías del Estado de Honduras que aún y con cambios de gobierno, que aún y derogando la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico, ellos estarían 50 años después en el Estado de Honduras operando con los mismos beneficios. Miren la posición de Jacqueline. Por un lado, su misión de proteger e incentivar las inversiones, pero Jacqueline Foglia no se puede dar el lujo de darle la espalda al Estado de Honduras. Sí, porque somos Estado. Y hay un decreto legislativo que deroga la sede. Y dice ella, y entonces, pero si hay también un marco jurídico que protege a las empresas que se acogieron a la sede, 50 años después que la ley es derogada, ¿por dónde se decanta Jacqueline Foglia? Voy a escuchar, y hoy sí tengo el interés pleno de escuchar a la abogada Raquel Aguilar, asesora legal del Consejo Nacional de Inversiones. Y viene José Luis Moncada y dice, le enviamos una carta a la presidenta Zelaya, a la presidenta Castro, diciéndole que, si bien es cierto, se derogó la ley que crea las zonas de empleo y desarrollo económico, las empresas que se acogieron a este régimen pueden, según lo que firmó el Estado de Honduras, seguir operando por 50 años más después de la derogación. Y queremos que ella nos explique qué información o conocimiento jurídico tiene de las repercusiones que tiene la derogación de la ley, pero no les ha respondido. Y el debate de hoy en Frente a Frente lleva a esa misión. Ellos dicen, por lo menos hasta ahora, podemos seguir operando 50 años más. De ahí que tienen sentido las preguntas que he formulado. ¿Seguirán en Honduras? Usted me adelantó que sí. Claro. Ay, la ley ya no se derogó, pues. No, pero es que nos blindamos y obtuvimos garantías del Estado que podemos seguir operando 50 años después de derogar la ley. Hombre, qué problema. Y además vienen y dicen e invocan el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que los protege para seguir operando en Honduras. Voy a la pausa y enseguida me meto más a lo jurídico, porque admito que esto me tiene, no digo que confundido, pero Intrigado. Pero con una gran expectativa del desenlace de este asunto. Con una gran expectativa del desenlace de este asunto. Por favor, abogada, después de la pausa. Sí. Es que estoy recibiendo bastantes mensajes. Yo les prometo al público que nos está escribiendo a nuestras cuentas de redes sociales y a mi teléfono personal que voy a leer todos los mensajes. Pero en este momento vamos a escuchar a la asesora legal del Consejo Nacional de Inversiones. Ya saben ustedes el estatus del Consejo Nacional de Inversiones, creado por decreto legislativo, aunque quien lo financia es el sector privado. Pero este consejo está en la obligación de proteger
y estimular las inversiones, cualquier inversión que llegue al país y genere empleo y genere riqueza al país. Pero además no puede estar en contra de las disposiciones legales del Estado de Honduras. Y el Congreso Nacional es una institución, es un poder del Estado de Honduras. Solo que en esta ocasión arguyen los ejecutivos de Próspera, aún derogando la ley que creó la sede, ellos obtuvieron garantías del Estado y ya las va a explicar otra vez Jorge Colindres con los artículos que él arguye son las garantías que obtuvieron del Estado de Honduras para seguir operando en el país, acogido al régimen de sede, 50 años después de que esta ley sea derogada por el Congreso Nacional. Por eso escucho en este momento a la abogada Raquel Aguilar, la asesora legal del CNI. El CNI, que en España es Asuntos de Investigación del Estado. Aquí es Consejo Nacional de Inversiones. Muchísimas gracias, Renato, por el espacio. Efectivamente, el Consejo Nacional de Inversiones somos una institución creada de derecho público, fomentada bajo 3 pilares fundamentales para proteger, facilitar y promover lo que es la inversión privada en nuestro país. Con este tema, específicamente con el régimen y la derogación de la ley de empleo, derogación de las sedes, estamos enfrentados a una situación jurídica que tenemos que establecer a cuáles son los mecanismos a seguir. La misma ley para la promoción y protección de las inversiones establece evacuar los mecanismos de diálogo. Tenemos que sentarnos a dialogar con los proyectos. ¿Para qué? Para establecer cuál es la consecuencia jurídica y el riesgo que puede asumir el Estado y también el proyecto al someterse y seguir operando bajo un régimen que una vez ratificado la derogación de la ley ya no existe. Entonces el apetito de riesgo que pretende absorber el proyecto de Próspera también tiene que estar fundamentado en base a la estrategia legal que tienen los apoderados legales o asesores. Nosotros somos una institución que vela por la protección jurídica, pero también establecemos y protegemos los intereses del gobierno, del Estado. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que brindar altos criterios de comunicación, diálogo y también los mecanismos de mediación. Así lo establece literalmente, que en caso de controversias relacionadas a la inversión privada y el Estado de Honduras se van a mantener altos mecanismos de mediación y conciliación. ¿Para qué? Para evitar consecuencias jurídicas que afecten los intereses del Estado. Entonces, ahorita recordemos que estamos en un limbo legal que, si bien ya se encuentra derogada la ley, necesitamos aclarar un poco a los proyectos, aclarar en este caso a Próspera y a los demás proyectistas que se asumieron la facultad de inscribirse bajo este régimen. ¿Cuál es el paso a seguir? Se van a registrar bajo otro régimen. Conocemos que por declaraciones de aduanas que ya establecieron y ya otros proyectos se sumaron a otros regímenes, como el de zonas libres. Entonces, este es un buen momento para establecer las mesas de diálogo, conversar con los poderes ejecutivos, establecer buenas prácticas de conciliación y asesorarnos en este tema. En el caso de Próspera, ustedes no quieren otro régimen, sino el que se está derogando. Es que no se compara, Renato, no se puede comparar el régimen de zona libre o el régimen de Solitur con el régimen de zonas de empleo y desarrollo económico. Con el régimen sede, Honduras creó la zona económica especial más competitiva de todo el hemisferio americano. Es decir, este tipo de zonas con las características del régimen sede no existen. En el continente americano no existen, excepto porque Honduras está a la vanguardia en este tema. Actualmente solo existen en Asia y en el Medio Oriente, en China y Emiratos Árabes Unidos, específicamente China con todas las zonas económicas especiales, Shenzhen, Shanghái es una zona económica especial también, así como la región administrativa especial de Hong Kong, en donde ellos de forma descentralizada han logrado implementar políticas favorables para la atracción de inversión y la generación de empleo, pero adecuadas a cada área del país. Entonces China tiene decenas de zonas económicas especiales y tiene Hong Kong con sistemas jurídicos y normas totalmente diferentes, porque cada una va especializada en diferentes materias y ha sido muy exitosa. Igual Emiratos Árabes Unidos tiene más de 40 zonas económicas especiales
la más famosa siendo el Centro Financiero Internacional de Dubái, que en un país con un sistema de derecho civil basado en la ley islámica, ha logrado establecer una zona económica especial con un derecho, un sistema legal basado en el derecho anglosajón, en este caso en el derecho de Inglaterra, y de esta forma ellos se han podido insertar como uno de los centros financieros globales más importantes del mundo. Entonces, el régimen C le permite, es el único régimen especial en América que le permite ofrecer esos elementos de atracción de inversiones y competir efectivamente por la inversión. Entonces, Jorge Colindres, Próspera no está interesada en acogerse a ningún otro régimen establecido en Honduras que no sea la sede. Claro, sí, no, es que no se compara. Sí. O un modelo nuevo de ley específica donde realmente quede bastante claro lo que la gente mal ha entendido, porque dicen, están la soberanía, están expropiando. Mire, Renato, son cosas que no son realidades. Para que yo me integrara a Próspera, yo hice mi análisis correspondiente y vi que las condiciones y lo que está ofreciendo no va más allá de lo que el público dice, porque a mí que alguien me diga dónde se está violentando la soberanía del país, dónde se ha expropiado a alguien, no se ha expropiado a nadie. Entonces son circunstancias mediáticas que realmente están perjudicando el desarrollo del país, que es bueno aclararlas. Yo creo que la comunicación en esto es fundamental y eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, mira, yo lo que pediría, Jorge, en este momento es que tú me sustentes y me demuestres que ustedes obtuvieron garantías del Estado de Honduras, que aún derogándose las zonas de empleo y desarrollo económico, las empresas acogidas a este régimen seguirían operando por 50 años más en el país. Yo quiero que me muestres el articulado, porque a mí esto me tiene sorprendido, te lo digo. Sí, por supuesto, fue uno de los elementos. ¿Qué artículo invocas primero? Bueno, el primero es la propia ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, el artículo 45. Artículo 45 de la ley orgánica. De la ley orgánica de las zonas de empleo. De las zonas de empleo y desarrollo económico. Sí. El artículo 45. Decreto 120/2013. ¿Qué es lo que dice el artículo antes que aparezca en pantalla? Lo que dice es que ahí le establece varias garantías de seguridad jurídica. Y lo que le dice específicamente, en el segundo párrafo, al principio le habla de que si se va para arriba, allá a la derecha, está limpio. En el segundo párrafo lo que le dice es que de ocurrir la derogatoria de esta ley orgánica, la misma permanecerá en vigencia, ¿verdad?, por el periodo establecido en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica que se ha suscrito con los inversionistas y residentes. Y posteriormente el artículo procede a decirle que en ningún caso el periodo de transición podrá ser inferior a 10 años. Entonces, claro, cuando las inversiones se realizan bajo ese marco jurídico, hay una obligación, tanto del derecho constitucional hondureño como del derecho internacional de inversiones, de respetar las condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones para la formación de Próspera Sede. Y déjeme decirle que este es uno de los regímenes más inclusivos que existen esa es otra de las diferencias que tiene con otros regímenes, que este régimen es inclusivo, no está dirigido a una industria en particular, o que sea una empresa grande, o que solo a los exportadores, o que solo a turismo. Este está dirigido, en realidad aquí pueden entrar micro, pequeña, grande empresa, emprendedores individuales, y estas garantías de estabilidad jurídica no son solo aplicables a los inversionistas extranjeros. Todas estas garantías, si usted sube el artículo 32, ahí le dice que todos los inversionistas y residentes de la sede gozan del principio de nación más favorecida, es decir que el propio régimen sede, esta garantía de estabilidad jurídica, lo ofrece a los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros. Y evidentemente esa es la primera garantía que le establece la ley orgánica. Posteriormente, el Estado de Honduras ratificó el acuerdo para promoción y protección de inversiones, en donde posteriormente ahí le establece la garantía de los 50 años de forma expresa. ¿A dónde se encuentra esa? ¿Esa garantía? Bueno, el 32 en el último. Sí, no, ya el 45 ya lo vi. Ya lo veo los otros. Sí, el otro es el otro decreto, ¿verdad? El otro decreto que les compartí, que es el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Pero este 32, ahí en el último párrafo, le dice de que el principio de nación más favorecida le aplica a todos los... Pero búscame el artículo específicamente, sí. Ya vi el 45. El 45 de la ley orgánica que habla que en caso de ser derogada la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico, pueden operar 10 años más, dice. 10 años más. Bueno, el periodo... 4, ahí está. Sí. El 16.4 es el Tratado de Inversión Bilateral Honduras-Kuwait, que dice que en el caso de las inversiones realizadas bajo el régimen de sede o las que se encuentren ubicadas en el área del territorio de la República de Honduras que haya sido designada como una sede, la República de Honduras declara que todas las disposiciones previstas en los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República de Honduras, la ley orgánica de sede y todos los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones, ya sean explícitos o implícitos, incluidos en los mismos respectivamente, se mantendrán como garantía y deben ser garantizados a las inversiones y los inversionistas del Estado de Kuwait por un plazo no menor de 50 años. Este es el tratado, por favor, Andoni y producción, este es el Tratado de Inversión Bilateral Honduras-Kuwait. Es el que está en pantalla, ¿verdad? Sí. Es el que está en pantalla. Sí, correcto, sí. Sí, entonces ahí claramente el Estado de Honduras, de su propia voluntad y en aras de lograr ofrecer esas condiciones de estabilidad jurídica y de lograr atraer el capital necesario para reducir esa tasa altísima de pobreza que tenemos, de casi el 70% de la población, más del 40% es pobreza extrema. Entonces, si ocupamos atraer capital al país, si ocupamos traer inversión, generar empleo, entonces muy acertadamente el Estado de Honduras garantizó la estabilidad jurídica para este proyecto y en general los proyectos sedes por un periodo de 50 años. ¿Qué es lo que le toma a un país cambiar de rumbo y cambiar la cara totalmente? Mire Hong Kong, mire Corea del Sur, mire Taiwán, mire Singapur, o sea, mire China. Mire, China comenzó con su primera zona económica especial en 1980, hoy estamos en 2022, 40 años, pasó de ser un país donde la gente se estaba muriendo de hambre porque tenían un régimen comunista bajo Mao Zedong, donde la gente hasta recurrió al canibalismo, casi 70 millones de personas murieron en China bajo el régimen comunista de Mao Zedong. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ser prácticos, ¿verdad? Con Deng Xiaoping, seamos prácticos, implementemos políticas que se han demostrado que son efectivas para atraer capital, para generar inversión, para generar riqueza. Lo hicieron en 1980 y mire, tremenda transformación en 40 años. Entonces lo mismo hizo Hong Kong, lo mismo Singapur, lo mismo todos estos países, y nosotros lo podemos lograr. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros si tenemos ya la herramienta legal, tenemos el régimen especial con un nivel de competitividad superior a cualquier otro régimen especial de América Latina? Y te dice que Colombia, como lo decía José Luis, Colombia ya lo está copiando. Colombia acaba de anunciar una zona económica especial en Cartagena de Indias, en donde está trayendo un sistema de derecho anglosajón, lo está haciendo en partnership, en relación con Dubái, y está creando una zona económica especial con derecho anglosajón, con su propio regulador financiero. Quieren crear un centro financiero internacional y su propio sistema de resolución de disputas basado en el arbitraje. Okay. Entonces ya Colombia no está. ¿Por qué no podemos mantener esa ventaja cuando Colombia nos está casi 10 años después copiando nuestro modelo de desarrollo que hemos traído al hemisferio? Me dice la producción, no solo tengo llamadas de abogados, sino que me dice Edgardo III, nuestro productor temporal de Frente a Frente, aunque lo sigue siendo tú el titular, Carlos Andino, mejor lo aclaro, porque si no, no, tú sigues siendo el productor titular. Edgardo III es temporalmente, por mientras tú terminas las vacaciones, que ha escrito un mensaje el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, específicamente para el debate que en este momento se genera en Frente a Frente. Así que lo vamos a leer, y luego le voy a dar pase a algunos profesionales de las ciencias jurídicas que se comunican. Dice Luis Redondo, ya la Constitución establece claramente cuál es el procedimiento que se debe hacer para incorporar un tratado en Honduras. Cuando un tratado colisiona con la Constitución,
La Constitución ya establece que se debe modificar la Constitución, que serían los artículos pétreos. Y la única forma de modificar los artículos pétreos, el territorio, la soberanía y la forma de gobierno, entre otros, es mediante el plebiscito y referéndum. Por esta razón, ningún tratado que la sede pretendan invocar ha seguido el procedimiento constitucional para lograr legalidad constitucional. Por lo tanto, ningún tratado internacional puede modificar nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestra forma de gobierno. Y ninguna sede tiene sustento jurídico. No tienen adquiridos y tienen una nulidad de origen constitucional, porque todo lo de la sede ha sido creado o hecho al margen de la Constitución. Mira que le escribe directamente el presidente del Congreso Nacional. Por favor, Colindres. Rapidito, mire, este es el tema que hablamos de seguridad jurídica. Es decir, hay un tratado internacional ratificado por el Estado de Honduras, hay una ley aprobada por el Congreso Nacional, hay garantías y luego, mire, aquí es donde tenemos que saber precisar, ¿verdad? Y ser profesionales en el manejo de estas cosas, porque localmente nosotros nos conocemos y nos entendemos, y entonces cuando el diputado Luis Redondo dice eso, entonces uno tal vez uno entiende que él tiene buenas intenciones, pero que en la parte jurídica no comprende bien lo que está hablando y las obligaciones y los riesgos del Estado de Honduras. Entonces francamente eso no se lo toma tan en serio. Pero mire lo que dice, mire, óigame, a nivel internacional, cuando tiene a una persona que bueno, que es el presidente del Congreso, aunque hay una disputa, ¿verdad? Pero él es quien se le reconoce al Ejecutivo como presidente del Congreso, y le está diciendo que no hay tratado, que no hay garantías, que no existen, que hasta delincuentes trató a los inversionistas. Entonces nosotros, yo como hondureño, y ese es el rol, y como José Luis, nosotros le decimos, no, tranquilos, ¿verdad? O sea, que tratamos de darle seguridad a la inversión en el país, de que aquí se va a respetar el Estado de Derecho, que aquí se van a respetar las leyes, los tratados, las garantías. Pero a nivel internacional, miren la noticia de que el presidente del Congreso está diciendo esas cosas, que no valen los tratados, no valen las leyes, no valen las garantías. Óyeme, ¿cuál es el mensaje que está mandando eso? No, entonces yo le hago un llamado. Pobre Jackie, ¿verdad? No, yo le hago un llamado, ¿verdad? Manejemos esto con profesionalismo, con responsabilidad. Ya se han mandado notas a la Secretaría de Desarrollo Económico y otras instituciones del Estado, y hay un procedimiento, como dice la abogada Raquel, ¿verdad?, de diálogo, de consulta, y entonces que proceda, ¿verdad?, que idealmente que cumplan con su obligación bajo el CAFTA de atender a los inversionistas y que se reúnan con ellos, que nombre a una persona facultada a tomar decisiones. Y yo tengo la obligación de aclararlo, por favor, siempre tengan cuidado con el video que ponen, porque este programa no es ninguna publicidad para Próspera, esto es un debate nacional de frente a frente. Entonces, si me ponen un video ahí de Próspera, la gente puede pensar y creer que esto es orientado a influir para los argumentos de Próspera, así que hay que tener cuidado hasta con los videos. Yo en ese sentido soy estricto y hasta lo digo en público, mucho cuidadito. Este es un debate donde viene una empresa o muchas empresas acogidas en un régimen como la sede, que ya fue derogado, aunque falta la ratificación constitucional todavía, y arguyen. Ojo, cuidado, no es así como lo están planteando, pueden derogar esa sede, pero nosotros obtuvimos garantías del Estado de Honduras que podíamos operar inclusive más allá de que deroguen la ley. Y hay tratados que también protegen esa inversión que se acogió con la sede. Ese es el argumento de ellos. Pero ahora, el argumento del Estado de Honduras, a través del presidente del Congreso, que lo acabamos de leer, es contundente. Y para él, para Jorge Colindres, lo que yo entiendo que nos ha dicho es que es totalmente irresponsable el mensaje, y lo dice José Luis Moncada, que está enviando el presidente del Congreso Nacional en este momento. Porque eso no solo aleja a los inversionistas,
sino que hace que ese índice de riesgo país vaya creciendo. Ya les voy a mostrar una nota sobre eso. Pero entiendo la posición del Consejo Nacional de Inversiones, que está obligado a estimular y promover y proteger las inversiones que vienen al país, pero que tampoco Jacqueline se va a poner en contra de lo que decida el Congreso Nacional de la República. Por eso viene también la abogada Raquel Aguilar y dice, dialoguen, tienen que dialogar, esto se soluciona dialogando. Y entiendo que le han enviado una carta a la presidenta Castro, o 2 cartas, en función que en el asunto de las garantías y los tratados, estas empresas no queden en el limbo legal. ¿Para dónde agarramos? Por eso manejemos con mucho rigor y cuidado este asunto. Tengo llamadas de Rixi Moncada, de varios abogados, pero la quiero escuchar a usted después de la pausa comercial. Okay. Miren, Honduras registra un aumento de 126% en el índice de riesgo país desde el 14 de enero a la fecha, pasando de una tasa de 3.67 a 8.30%. El imparable aumento a este índice comenzó con el conflicto que se generó en el Congreso Nacional por la declaración de 2 presidentes de ese poder del Estado, Jorge Cáliz y Luis Redondo. Luego continuó con el discurso de la presidenta Xiomara Castro, ya que manifestó que renegociaría la deuda. Y por otra parte, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que el gobierno encontró una caja vacía y con dificultades inclusive de pagar la deuda pública, aunque hay que reconocer algo. Permítame, hay que reconocer algo. La misma ministra de Finanzas admitió la semana pasada en este programa que han tenido que desembolsar cerca de 28.000 millones de lempiras en lo que va de este gobierno para pagar deuda pública interna y externa. Sí han estado pagando la deuda. Pero claro, las declaraciones que dieron impactó en el índice de riesgo. Y ahora resulta que nuestro país llega a la tasa más alta de riesgo país con un 8.30%. Ese indicador vuelve cuesta arriba la colocación de bonos soberanos, el financiamiento del gobierno, incluso el mismo sector privado, además de afectar la imagen del país en materia de inversión. Honduras registró este día un índice de riesgo país de 8.30%, el más alto desde 2013, cuando el país inició la colocación de bonos en el extranjero. Esto, que incrementa las tasas de interés para el financiamiento del gobierno, también dificulta el reperfilamiento de la deuda y frena la inversión en el país. En el caso de Honduras, lo que ocurre es que también el mensaje de las autoridades económicas ha incrementado significativamente este indicador de riesgo país. Mientras las autoridades económicas no tengan un mensaje consistente en los temas de cómo se utilizarán las reservas, si estas se utilizarán para inversión, si estas se utilizarán para gasto corriente o si estas se utilizarán para los temas de pago de deuda, el riesgo país seguirá incrementando. A criterio de Lagos, el gobierno debe tomar medidas para frenar esta escalada en el índice de riesgo. La presidencia del Banco Central y el directorio en los próximos días defina qué es lo que realizarán o cuál es la decisión que tomarán en torno a la tasa de política monetaria. Hemos observado que en todos los bancos de la región, de Latinoamérica, los bancos centrales han decidido incrementar la tasa de política monetaria. Eso como un primer punto. Y desde el Ejecutivo es importante que, para garantizar credibilidad con respecto al uso de las reservas, esa es la decisión que se ha tomado, se debe generar un plan de inversión inmediato. Cada vez que el índice de riesgo país aumenta, Honduras se vuelve menos atractiva para la inversión extranjera, principalmente, ya que se manda un mensaje negativo a los inversores. Siempre cuando hay diferentes mediciones internacionales de riesgo país, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque ese es exactamente el número uno de los factores que miran los inversionistas para tomar decisiones a dónde van a ir. Acuérdense que nosotros pues competimos contra ciertos pares centroamericanos y caribeños para la atracción de inversiones.
El sector empresarial indica que el aumento a este indicador también le resta competitividad al país respecto a los países vecinos para atraer nuevos capitales que generen empleo y crecimiento económico. O sea, Honduras tiene que mejorar su imagen hacia el exterior, tiene que verse como un país donde se puede invertir, donde hay una seguridad jurídica, donde funcionan los tres poderes del Estado, y eso puede hacer de que nuestro riesgo país mejore. Mientras no logremos eso, va a ir el índice afectándonos negativamente. Debido a esta calificación negativa, si Honduras buscara colocar bonos soberanos para financiar su presupuesto, tendría que pagar una tasa de alrededor de 10 a 12%, lo que representaría una millonaria suma de dinero solo por el pago de intereses. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, reacciona ante este debate que se produce hoy en Frente a Frente y el planteamiento que hace la sede Próspera y el posicionamiento que sobre el tema tiene el Consejo Nacional de Inversiones, estimulando el diálogo para superar este impasse que se ha presentado a raíz de la derogación de la ley que crió las zonas de empleo y desarrollo económico. Así que Pedro Barquero, inmediatamente después de la pausa, máxime con lo que ha manifestado el presidente del Congreso Nacional de la República, que ante la Constitución de la República, todos estos tratados que usted ha invocado soplan. Volveremos. El director de aduana, Fausto Cálix, dice en un tuit: Aduanas ha mantenido personal en alguna sede donde involucra intervención en el proceso aduanero. Sin embargo, reconocemos que las sedes están derogadas, por lo tanto, las nuevas operaciones que realicen estas empresas no pueden continuar bajo una ley inexistente. Que consiga abogado, dígale. ¿Por qué le sugiere que consiga abogado? Porque desconoce la ley, desconoce que en primer lugar tiene que ir a una nueva congreso a ratificarse y todo lo que nosotros tenemos. Yo creo que es interesante que tengan gente joven, preparada, que este gobierno le ha dado oportunidades, pero yo creo que hay que agarrar experiencia y asesorarse legal y técnicamente para tener posiciones de eso. Yo creo que la campaña política ya terminó. Yo a veces siento que los mensajes tienen un mensaje como que si todavía están en campaña política y son temas que rayan con la legalidad, ¿verdad? Y yo creo que pierden confianza y la seriedad que el gobierno, que el pueblo quiere tener de ellos, ¿verdad? Ok. La ministra de Finanzas me escribe: buenos días, me dice, no pude sintonizar el programa hoy, pero me escribió un miembro del gabinete indicándome que están tratando el tema de la sede. Sobre ello, la posición del gobierno es más que clara y en este momento nos la define el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Pedro, no sé si ha seguido el contenido del Frente a Frente de hoy. Estamos ante una situación donde los ejecutivos de Próspera arguyen que aún y habiendo sido derogada la ley que crió las zonas de empleo y desarrollo económico, ellos obtuvieron garantías del Estado de Honduras y en los tratados citan algunos que pueden seguir operando, insisto, pese a la derogación de la ley. Buenos días, ministro. Pedro Barquero. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a tus panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Mira, primero me gustaría hacer referencia a un par de comentarios que he escuchado. Quiero hacer referencia, por ejemplo, al comentario que hizo el abogado de Próspera, en donde asevera que el comentario del presidente del Congreso es sobre desconocer tratados internacionales y desconocer acuerdos que ha tomado el país. Eso está totalmente lejos de la realidad y a mí me gustaría tal vez si le pueden volver a poner en pantalla el mensaje del presidente del Congreso para que el abogado lo vuelva a leer y entienda realmente lo que dice el presidente del Congreso y que no especule sobre cosas que no están dichas ahí. Lo que el presidente del Congreso establece es que hubo una falla en el procedimiento en el cual se aprobaron esas leyes y esos decretos a los cuales ellos hacen alusión. Eso es todo. Él no está desconociendo tratados internacionales, él no está desconociendo ningún acuerdo que el país haya suscrito y jamás lo haría. Luego, por el otro lado, también me gustaría hacer referencia a lo que dijo José Luis, de que esto fue un tema de campaña, y en efecto, José Luis, fue un tema de campaña, porque precisamente la campaña
campaña política que nosotros montamos era en respuesta al clamor popular de Honduras para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, para atacar el narcotráfico del gobierno y para eliminar cosas como las sedes que el pueblo hondureño no quería. Entonces ahora entremos directamente a lo que está pasando ahorita. Solo permíteme, Pedro, solo permíteme. Quiero, por favor, producción, él pidió el texto de lo que dijo el presidente del Congreso, Luis Redondo. Vamos a leerlo de nuevo, a ver si el equivocado es Jorge Colindres o cuál es la interpretación correcta, porque se trata del presidente del Congreso. Creo que vale la pena volverlo a leer. Vale la pena volverlo a leer. Antes de que continúes con la siguiente fase de tu intervención, vamos a ver. Mira, aquí lo tengo en pantalla, dice: ya la Constitución establece claramente cuál es el procedimiento que se debe hacer para incorporar un tratado en Honduras. Dice, cuando un tratado colisiona con la Constitución ya establece que se debe modificar la Constitución, que serían los artículos pétreos. Y la única forma de modificar los artículos pétreos, el territorio, la soberanía y la forma de gobierno, entre otros, es mediante un plebiscito y referéndum. Por esta razón, ningún tratado que la sede pretendan invocar ha seguido el procedimiento constitucional para lograr legalidad constitucional. Por lo tanto, ningún tratado internacional puede modificar nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestra forma de gobierno, y ninguna sede tiene sustento jurídico. No tienen adquirido, si tienen una nulidad de origen constitucional, porque todo lo de la sede ha sido creado o hecho al margen de la Constitución. Sí, no, a mí me parece un mensaje irresponsable como estar diciendo que los inversionistas estadounidenses que han invertido decenas de millones de dólares en el país que no tienen derecho, porque dice él, piensa el presidente del Congreso que hay un error en procedimiento. O sea, me parece totalmente irresponsable. O sea, no puede venir a decir de que no tienen derecho adquirido. Es que dicen que la creación de la sede fue inconstitucional. No, pero es que no, ese es el espíritu de ese mensaje. En primer término, uno, no es cierto, no fue inconstitucional. Dos, eso le compete a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ya ha dicho que sí es constitucional ante los recursos que se le han interpuesto. Tres, nunca se reformaron los artículos pétreos. ¿Qué artículos se reformaron? Se reformaron el 294, el 303 y el 329 para habilitar el régimen de zonas de empleo y desarrollo económico en la Constitución, y ninguno de esos artículos es pétreo. El 303 se ha reformado como 3 o 4 veces ya, el 329 fue su segunda reforma, el 294 lo que habla es de la división interna del territorio, no habla todo aquello que permitía que tuvieran órganos autónomos como universidades, policía y todo eso. Bueno, pero es que precisamente el artículo 294 reconoce que la sede forma parte de la división político-territorial del Estado de Honduras. Es decir, yo vengo acá como representante de una institución hondureña que es Próspera Sede. Próspera Sede tiene a la luz del artículo 329 de la Constitución de la República el estatus de zona económica especial, régimen especial, pero también de municipalidad. Es decir, le dice que tiene los derechos, las obligaciones y las facultades que también tienen los municipios. ¿Insiste que es irresponsable el presidente del Congreso con ese tuit? Bueno, pero es que me parece irresponsable porque se está diciendo de que todo el marco jurídico que ha ocasionado y ha logrado que Honduras atraiga decenas de millones de dólares al país, que está publicado en la Gaceta, que fue ratificado por este Parlamento, que fue ratificado por el Parlamento del Estado contraparte, que se cruzaron las notas los estados, que hemos tenido autorizaciones de inversión del Estado de Honduras que reconocen la validez de esos tratados, y él lo que está diciendo, la peor parte es una ahí que dice que no tienen derechos. ¿Cómo va a venir el presidente del Congreso a decir que un inversionista no tiene derechos? Que un inversionista estadounidense. O sea, es lo que está diciendo, que los inversionistas estadounidenses no tienen derechos. Eso es, o sea, me parece totalmente irresponsable. Yo creo que, pero bueno, el punto es rectificar. Y yo le hago un llamado, ¿verdad?, al ministro de Desarrollo Económico, que encaucemos esto dentro del marco de la legalidad. Hay un procedimiento, ¿verdad?, como dice el Consejo Nacional de Inversiones, de diálogo, hay un procedimiento para que se puedan entender los inversionistas. Entonces vámonos por esa vía y no por esa vía de estar causando inseguridad. Disculpa, Pedro, la interrupción, pero solo era para volver a leer el mensaje del presidente del Congreso, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Adelante. Y te lo agradezco, Renato, y nuevamente sobre el tema del presidente del Congreso, él simplemente establece cuál es el procedimiento legal para poder hacer algunos cambios y establece que ese procedimiento
procedimiento no se llevó a cabo. En ningún momento está diciendo que no se le respetan los derechos a los inversionistas de Estados Unidos. De hecho, nosotros tenemos acá enormes inversiones de personas de nacionalidad de Estados Unidos y de otros países que tienen años de estar en el país y que sus inversiones se les ha respetado y se les van a seguir respetando siempre. Así es que esa aseveración me parece demasiado aventurada, decir que el gobierno de Honduras no respeta la inversión, porque realmente hacemos un esfuerzo enorme como Estado para poder mantener nuestra imagen, cuidar a los inversionistas y atraer más inversiones a nuestro país. Ahora, con el tema también de la cuestión del diálogo, yo te voy a comentar algo. Nosotros ya iniciamos diálogo con los señores de la sede de Morazán, ya tuvimos también un par de acercamientos con los señores de Orquídea, y con los señores de Próspera todavía no ha sido el acercamiento porque ellos han manifestado públicamente y dieron a conocer, contrataron un bufete de abogados y que están preparándose para las dos vías, para la vía del diálogo, pero también para la vía de una demanda. Entonces eso cambia la dinámica del juego, porque si ellos se están preparando para una demanda, pues nosotros obviamente en las pláticas tenemos que tener mucho más cuidado de lo que se dice, y por eso es que también estamos con un equipo de abogados preparándonos para eventualmente, cuando estemos listos y estemos seguros que lo que utilicemos en las reuniones no pueda ser usado en contra del Estado de Honduras como una demanda millonaria, pues ya podernos sentar a platicar con ellos. Pero el tema, Renato, aquí es lo siguiente. De origen, tal como lo establece el presidente del Congreso en su mensaje, y hay muchas cosas que no mencioné en su mensaje, me imagino por cuestión de espacio en las redes sociales, hubieron muchas fallas en el proceso de aprobación de estas leyes y de la aprobación de estas sedes. Y el tema más importante para nosotros, que en efecto José Luis fue promesa de campaña, que la estamos cumpliendo tal como todas las otras que hicimos, es que las sedes violan la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Pues la soberanía es la voluntad del pueblo. ¿Y qué es también un Estado dentro de otro Estado? ¿Qué es un Estado, para empezar? Un Estado tiene organización social con instituciones y reglas. Las sedes tienen su propia organización social con instituciones y reglas, tienen una comunidad, inclusive en la sede de Próspera hasta anuncia públicamente que saca su propio DNI, su propio documento de identidad en la página web, y tiene también territorio. Y estas tres características de Estado las cumplen las sedes. Entonces, cuando nosotros decimos que es un Estado dentro del Estado, estamos haciendo una aseveración verídica, y esa es parte de lo que se quiere corregir, porque no podemos tener un Estado dentro de un Estado. Cuando los ejecutivos de Próspera hacen referencia a otros países y dicen que ya hay ejemplos similares en el mundo, eso no es cierto. Cuando mencionan China, por ejemplo, China jamás, Renato, jamás cedería ni medio milímetro de soberanía en su país. De hecho, todo el mundo puede recordar lo que pasó a inicios de los 90 en la Plaza Tiananmen, cuando el pueblo chino estaba exigiendo un poquito de libertad y un poquito de democracia, le pasaron los tanques encima a la gente en la Plaza Tiananmen. Entonces, no es cierto que en China se desarrollaron con un esquema similar a este. Todo lo contrario, el esquema con el que se desarrolló China es más similar a la SOLIS que a la SEDE. Entonces, no hay ejemplos en el mundo en donde se esté violando la soberanía como con este proyecto. Ahora, por el otro lado, nosotros sí estamos interesados en que venga la inversión, siempre y cuando respete nuestra Constitución, respete nuestras leyes, respete nuestra soberanía. Pero este esquema, lamentablemente, que se dio en el régimen anterior, como se dieron muchas cosas, se pasaron ellos también, Renato, para favorecer la corrupción, para favorecer el narcotráfico, para poner mantos de impunidad encima de actos de corrupción y encima de operaciones de narcotráfico que se llevaban a cabo desde el mismo Estado. Y hoy por hoy tener al ideólogo de todas estas leyes preso en Estados Unidos a punto de pasar el resto de su vida en la cárcel por delitos de narcotráfico. Entonces, todos estos esquemas legales que se aprobaron en el país en el régimen anterior son la parte de la corrección que estamos haciendo nosotros para poder fortalecer el Estado de Derecho. Y cuando terminemos el trabajo de fortalecer el Estado de Derecho, Renato, eso también va a impactar en el rico país que muy bien mencionaste hace poco, que ha aumentado considerablemente. ¿Pero por qué aumenta? Porque estamos en medio de un proceso en donde las cosas todavía no se han terminado de ordenar, porque toma algún tiempo. Pero cuando lleguemos a la meta de terminar el ordenamiento jurídico y de corregir todas estas distorsiones que hemos heredado del gobierno anterior, ahí vamos a comenzar a ver cómo se van a ir fortaleciendo todos los índices internacionales. Así que quedo en línea, Renato, solo por si hay alguna consulta, y como te reitero, sí estamos interesados en que venga la inversión, todos los inversionistas son bienvenidos, queremos generar la mayor cantidad de empleos posible en el país, pero respetando nuestra Constitución, respetando nuestras leyes y respetando nuestra soberanía. Sí, aquí José Luis quiere intervenir, Pedro. José Luis Moncada. Me agrada que haya participado porque es evidente para mí la posición que tiene el gobierno de la República con referente a Próspera. Yo particularmente creo que
que las dos cartas fueron la intención de iniciar un diálogo como el Consejo Nacional de Inversiones ha recomendado y es parte de su función. Lamentablemente las cartas no fueron respondidas. No es cierto que Próspera está preparando una demanda contra el gobierno de Honduras. Eso yo le diría que no lo repita porque no es cierto. Es una especulación que anda un grupo de gente que realmente quiere crear una conflictividad que no debería existir. Yo creo que el papel de un ministro en una cartera como el que usted representa es buscar el acercamiento y la realidad de las cosas. Si usted conoció el contexto de las dos cartas, pues yo creo que hubiéramos iniciado un diálogo para poder avanzar en definir aspectos en que están donde existan las diferencias y poder generar realmente ese ambiente que usted dice que quiere tener de atracción de inversión. Yo, por otra parte, diría que Próspera está interesado en sentarse y dialogar, en buscar la mejor opción para Honduras, para poder generar trabajo. No es cierto que Próspera actúa como que si fuera otro estado o demás. Ahí puede entrar cualquier persona, puede llegar, puede tomar información. Nosotros no tenemos un estado sobre otro estado, tenemos unas condiciones de inversión para la gente que se afilie y entre a Próspera y quiera desarrollar y potenciarse. En ningún momento se le ha quitado un derecho o se ha impuesto un derecho por más allá del que tiene el Estado de Honduras. Entonces, yo creo que aquí la comunicación y el mensaje político es importante. Ese tema de revolver el narcotráfico y ese tipo de cosas, está mandando usted un mensaje equivocado. Ninguna sede se ha fundamentado para buscar ese tipo de cosas. Es decir, yo le pediría que no mezcle una cosa con la otra, porque el tema de inversión de un ciudadano norteamericano y una empresa norteamericana es seria y es vigilada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no tienen una cosa relación con la otra. Yo públicamente le reitero, como lo hemos expresado en las reuniones que hemos tenido con el Consejo Nacional de Inversiones, respondan las cartas, sentémonos a dialogar, busquemos las mejores opciones por Honduras, porque en vez de tener una agenda política de que si se consolidó la bancada de Libre, que si va a apoyar a la presidenta Xiomara o no, busquemos soluciones para el país, busquemos darle de comer a la gente, busquemos darle empleo, que es lo que ocupamos. El discurso político para mí debe terminar y vamos a la práctica. Le invito a que nos sentemos a dialogar porque tenemos el pleno interés de seguir en Honduras en un marco legal que nos interesa respetar, pero que nos interesa condiciones de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, de seguridad en el bienestar que los hondureños necesitan para poder prosperar. Ministro Barquero, termino con usted. Sí, gracias, José Luis, y gracias, Renato. Mira, el tema de la demanda no es una especulación, ya se inició el proceso de consulta con CAFTA. Eso eventualmente lo que lleva es un proceso de conciliación y arbitraje. Ya enviaron una carta a ellos solicitando el inicio del proceso y el arranque del periodo que comienza a detonar los tiempos para eventualmente llegar a un arbitraje. Entonces, lo que te estoy diciendo es como para evitar demanda. Una conciliación y arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos y eventualmente va a llegar a, ¿cómo se llama?, a un dictamen que puede obligar al Estado de Honduras o no a un resarcimiento económico. Entonces, te estoy hablando con hechos verídicos y comprobados y te puedo mandar la documentación en cualquier momento que tú quieras. Pero independientemente de eso, nosotros somos un gobierno abierto al diálogo, nunca hemos negado un diálogo y obviamente lo que tenemos que esperar son los momentos, una vez que tengamos todo listo para poder sentar. Con las otras dos sedes, como les mencionaba, de Morazán y de Orquídea, el acercamiento que hicieron ellos fue diferente. Y sencillamente han hecho un acercamiento sin mencionar temas de demanda, sin mencionar temas de conflictos. Entonces con ellos el diálogo es mucho más fácil y se ha dado anticipadamente precisamente por eso, porque bajo ciertas condiciones de amenazas, por así llamarlo, ya la dinámica cambia. Entonces, pero te reitero nuevamente, José Luis, y al abogado que está ahí a tu lado, nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos buscar una salida para esto, pero la salida tiene que partir por el respeto a la Constitución, el respeto a nuestro estamento jurídico, el respeto a nuestra soberanía y por supuesto que nosotros tenemos marcos legales que inclusive pueden ser revisados en cuanto a beneficios fiscales para poder proteger las inversiones de las personas que decidan trabajar en nuestro país bajo las condiciones que te mencioné anteriormente. Nosotros no queremos que esto termine en un conflicto porque no le conviene al pueblo hondureño. Al final de cuentas tenemos que estar enfocados en trabajar por el bien en el país y entre menos problemas tengamos
entre menos situaciones legales, entre menos distractores que tengamos, más nos vamos a poder enfocar a atraer más inversión y generar más empleo. Así es que las puertas están abiertas, en el momento que quieran dialogar, podemos dialogar, pero entiendan también que si ya iniciaron un proceso, cambian ustedes mismos la dinámica de negociación, porque ya previo a sentarnos, tenemos nosotros que hablar con nuestros abogados para asegurarnos que lo que digamos en la mesa no sea usado en contra del pueblo hondureño a la hora de ir a un arbitraje o a una demanda. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Pausa comercial, volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares que destaca Tu Nota. Miren, yo leo los titulares, pero el ánimo es que usted se interese, claro, porque son noticias de importancia. Se meta a Tu Nota a leer el contenido de las noticias. Alertan a varios departamentos por fuertes lluvias. Esto se sabe del paso de Boni. DACA cumple 10 años y millones de jóvenes aún sueñan con apegarse al programa. Chef Garífuna es nominado a premiación internacional como el Chef Maya de Oro 2022. Mire, a mí me complace saber más de este Chef Garífuna y estoy seguro que en un ratito me meto a tunota.com, despliego esa noticia y la leo. Estos son los titulares que destaca, entre otros, entre decenas de otros, tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Valoraciones sobre lo dicho por Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico. Le pregunto a Jacqueline Foglia. Sí, gracias, Renato. No es muy alentador el mensaje del ministro Pedro Barquero. Esto da un aliciente para lo que hemos estado hablando, que es lo que en el Consejo Nacional de Inversiones abogamos con la protección de los inversionistas. Empezar el diálogo en todo tipo de inversión, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pueden haber diferencias con el Estado, digamos a nivel local, con la municipalidad, que si están en el lugar incorrecto, así como con los servicios de administración de rentas. Los inversionistas están expuestos a eso, la inversión privada, y lo que debemos hacer en el caso del Estado es hacer el diálogo, primeramente la claridad en las leyes y en los reglamentos para que la gente entienda los riesgos de la inversión, pero también durante el tiempo de la inversión y luego de gestionarse, también pueden ocurrir diferentes diferencias. Entonces, esa es una de las cosas que en el Consejo Nacional de Inversiones hemos hablado con cientos de inversionistas cuando han tenido un problema para poder facilitar la inversión, para poder ayudar. En este caso, lo que dice don Pedro Barquero, pues me tiene pues contenta, porque tal vez este programa, Renato, ha servido para destrabar un poquito esa comunicación tan importante, porque son inversionistas que han venido desde hace años a invertir, a creer en nuestro país, y se les puede por lo menos resolver y decir, pasemos a este régimen, hagamos estos cambios que es según las leyes. Entonces a mí sí me tiene contenta, y yo espero, ¿verdad?, en lo que se les pueda ayudar a facilitar esos mecanismos de diálogo para llegar a una resolución en el cual queden contentos tanto el Estado, quede satisfecho en su nueva administración, como ustedes como representantes de los inversionistas. Así, Jorge, espero respuesta breve ya por el tiempo. Ustedes prometieron miles de empleos en Honduras. ¿Cuántos en realidad han creado y cuánto han invertido? Sí, mire, ahorita reitero, yo represento a la CEI, sí, no pero tienes la información. Sí, claro. Mire, ahorita se están invirtiendo $150 millones en predominantemente en Roatán,
de un plan de inversión de $500 millones, pero en estos 24 meses son $150 millones lo que se están invirtiendo. Empleos, la meta es que con estos $500 millones en 5 años se logren generar 10.000 empleos entre directos e indirectos. Actualmente hay aproximadamente 600 empleos que son bueno, más de la mitad permanentes, y los otros pues van variando según las obras van avanzando, ¿verdad?, de construcción de infraestructura y todos los demás temas. Y bueno, ya esta pregunta y esa manera de resumen, mira lo que dijo Pedro Barquero, lo que dijo Luis Redondo. Ustedes, nadie los convence a ustedes que la creación de la sede en función de esta ley violenta la soberanía hondureña. Bueno, para nada, en lo absoluto, ¿verdad? Es decir, la sede es parte de Honduras. Yo estoy en desacuerdo con lo que dijo el ministro. Yo creo que las sedes representan la aplicación en Honduras de las mejores prácticas internacionales en materia de reducción acelerada de la pobreza. Mire, China, con sus zonas económicas especiales, en 40 años redujo 800 millones de personas salieron de la pobreza. La sede próspera es hondureña, yo soy hondureño, yo soy el secretario técnico, yo soy fiduciario de los residentes, es decir, los residentes adentro de próspera sede van a elegir la secretaría técnica a medida que se va poblando la jurisdicción, y yo soy fiduciario de ellos, yo me debo a los residentes, entonces en lo absoluto creo que violenta la soberanía, más bien es un ejercicio de la soberanía aplicar estas mejores prácticas de generación de empleo. Más breve todavía, porque ya solo tengo 2 minutos. ¿Ya acudió Próspera a los organismos de arbitraje del CAT? Lo que se hace es un procedimiento de consulta, ¿verdad? En virtud de que se había intentado de forma espontánea tratar de llegar a reuniones, no se logró, de ahí se mandaron cartas formales a través de un despacho de abogados. Tampoco se respondieron, y ante las diferentes manifestaciones de los diferentes funcionarios que están diciendo cosas falsas, que dicen que no existe o que no se va a respetar la inversión, entonces ya se inició un procedimiento formal, pero es de consulta, es decir, no es una demanda, es una etapa para evitar una demanda, para que se lleguen a entendimientos formales, porque un ministro dice una cosa, el otro funcionario dice otra, y entonces uno ya no sabe cuál es la postura oficial del Estado, entonces a través del CAFTA le permite un mecanismo para que formalmente podamos dialogar. Renato, tenemos que tener una claridad. El capital es norteamericano, y los norteamericanos tienen unos mecanismos para hacer valer sus derechos, ¿verdad? Y hay plazos perentorios. Entonces, el tratado establece esa condición de una consulta, de entrar a una consulta para evitar entrar a los temas que Pedro dice. Nosotros no queremos llegar a eso, nosotros queremos un diálogo. Y tienen que entender que bajo la premisa que es una inversión norteamericana, para ellos los procesos se deben de seguir y se deben de cumplir para no perder las oportunidades. Unos 30 segundos para la abogada Raquel Aguilar. Gracias. Se va a aperturar el diálogo. Sí, calma, producción, no hemos terminado, ya vamos. Realmente a nosotros como institución velamos por... Es que le falló el micrófono, ahí lo tiene el micrófono, se le cayó, se le cayó. Ok, déjenle unos 15 segundos, por favor. Mencionábamos que nosotros como institución, a través del Consejo Nacional de Inversiones, velamos por la protección jurídica de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y Próspera este es el caso. Instamos el diálogo, agotar las vías de conciliación para evitar cualquier tipo de riesgo. Muchas gracias, abogada, a todos muchas gracias, buenos días.